Él es nuestro pastor. Y a veces de verdad que nos quedamos tan enfocados, y lo digo en lo personal, era así como de verdad me retaba, o sea, de ver, yo soy esas personas que le encanta, si me están contando esto, es como quiero verlo, ¿sí me explico? O sea, quiero ver las cosas, quiero poder explicarlas, me gusta resolver las cosas por mí misma. Y a veces nos encontramos en esta situación, por ejemplo, cuando las sumas de dinero no te alcanza para pagar ciertas cosas. ¿Qué empieza a pasar? Nos frustramos, nos enojamos, nos sentimos solos, y es ahí donde yo digo, se me olvida que la promesa de Dios es que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. O también a veces necesitamos redefinir un poco cuáles son nuestras necesidades. ¿Realmente eso que pides lo necesitas? ¿Verdad? Estamos así como que a lo mejor necesito cosas materiales o cosas que nos ofrece este mundo, y en realidad eso no es lo que Dios sabe que necesitamos. Eso muchas veces no nos lo da. El hecho es que si tenemos a Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Si ya lo tenemos absolutamente todo. Entonces somos ricos porque tenemos a Cristo, y es lo que realmente importa, porque esto vale y importa por la eternidad. Y por último, ya para terminar, me gustaría que viéramos el último versículo que dice: en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Y me ponía a pensar, o sea, ¿para qué? ¿Para qué Dios me hace ir a verdes prados a descansar y me conduce a estos arroyos tranquilos? Bueno, pues me hacía ver eso, ¿no? Que una oveja necesita ser nutrida y un pastor lleva a su oveja a ser alimentada. Dios quiere que seamos nutridos, que seamos cuidados para que podamos comer y podamos beber, y así tengamos algo que ofrecer a los demás. Y esto habla de ir a su palabra, ¿verdad? Y estar en su presencia y estudiar su palabra y leer su palabra para así poder ofrecer algo a los demás. Y lo que está pasando de ayer y hoy me hacía ver eso, o sea, realmente necesitamos tener una conexión con Dios para nosotros poder ofrecer algo a todas esas personas que están pasando por soledad, por tristeza, ¿verdad? Dios busca que sus ovejas sean nutridas, y hay situaciones en nuestra vida en las que debemos de parar y voltear a ver a Dios, o si no, Dios nos va a parar, de alguna u otra manera Él lo va a hacer. Vivimos a veces una vida tan acelerada, y también lo digo por mí, que nos gusta hacer muchas cosas o nos metemos en muchas actividades, ¿verdad? Y vivimos una vida deprisa, y esa misma vida deprisa la llevamos a nuestra relación con Dios. Oro rápido, leo la Biblia rápido, agradezco a Dios rápido, y Dios es como nuestro pastor. En algún momento nos va a decir alto, y de alguna u otra manera Él sabrá sus medios, nos va a llevar a estos pastos verdes y nos conducirá a sus arroyos tranquilos. ¿Y para qué? Para ser alimentados. Necesitamos tomar ese tiempo, hermanos, en pastos verdes, y tomar tiempo juntos en esas aguas de descanso junto a Dios, ¿verdad? A los pies de Cristo. Seamos como María y no como Marta, ¿verdad? Porque al final terminaremos enojados, estresados, incluso nos podemos enojar con Dios. Entonces vayamos a los pies de Cristo. Y el problema no está en ser productivos y querer hacer las cosas rápido y ser productivos, claro que no, sino que debemos de ser productivos, pero antes debemos de rendir nuestra vida a Cristo y tomar ese tiempo a sus pies. Y ya por último, hermanos, así que si en verdad estás buscando algún descanso, alguna provisión, dices a lo mejor tal vez ya necesito unas vacaciones, sí, tómalas, pero primero, hermano, ve a la palabra, y es el único lugar donde realmente encontraremos seguridad, cuidado, provisión, y donde no nos hará falta nada, porque en Él vamos a encontrar nuestro descanso. Amén. Eso sería todo, hermanos. Y así le quiero dejar el lugar a un hombre muy guapo, a mi esposo.
Dije, ¿dónde está el hombre guapo? Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gran privilegio y es un gran honor estar aquí el día de hoy. Le doy gracias, pastor, por darme la oportunidad de compartir este mensaje breve, que a pesar de que es breve, pues es profundo, ¿verdad? Los salmos siempre son profundos y antes leía la palabra literal, pero ahora que lo estamos llevando de esa manera, me doy cuenta de que cada párrafo, cada texto va más allá, ¿verdad? Y así mismo me tocó el Salmo 23:3 y me gustaría leerlo. Dice: Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Entonces me gustaría ir por lo primero, donde dice que Él renueva mis fuerzas. Aquí está hablando acerca de no algo físico, porque muchas de las veces podemos tener un trabajo donde pues no hacemos nada físico, ¿verdad? O inclusive ahora que estuvimos en la pandemia, pues estábamos en home office así, tranquilones, ¿verdad? Pero esto no se trata de eso, sino va más allá. Se trata de algo emocional, de algo espiritual. Cuando nos sentimos que nos quedamos estancados, cuando nos sentimos que ya no podemos más emocionalmente, cuando traemos frustraciones, cuando traemos ansiedad, a esto se refiere, que Él nos da nuevas fuerzas. Y me impresiona mucho, ¿verdad? Cómo al acercarnos a su verdad, al acercarnos a su palabra, Él nos da nuevas fuerzas, hermanos. Así que me gustaría leer en Isaías 40, del 28 al 31. Y dice, hermanos: prometo ya comprarme una NTV. Dice: ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y Él fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encuentran nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Wow, ¿verdad? Qué asombroso, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos al Rey de Reyes, cómo Él nos da nuevas fuerzas, como los búfalos, ¿verdad? Cómo Él renueva esa fuerza que hay en nosotros, nos quita toda depresión, toda ansiedad, y en verdad que es algo que cualquiera que estamos aquí lo hemos vivido. Cuando vamos y corremos a su palabra, cuando nos sentimos afligidos, Él es quien nos sustenta, Él es quien nos da nuevas fuerzas. Amén. Y el segundo punto que me gustaría leer es: me guía por sendas correctas. Me gustaría leer en Salmos 32:8, dice: te haré entender y te enseñaré por el camino que debes de andar, porque sobre ti fijé mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que a veces cuando nosotros traemos nuestro propio camino, van a llegar adversidades, van a llegar pruebas, que lo único que van a hacer es que nos acerquemos al Rey de Reyes, porque Él ya fijó su mirada en nosotros. Y hay que sentirnos privilegiados, ¿verdad? Porque Él puso tu mirada en ti, en ti, en ti, en cada uno de nosotros. Entonces, qué asombroso, ¿verdad? Qué asombroso es nuestro Dios, que a pesar de que nosotros nos podemos desviar, Él nos hace volver a las sendas correctas. Amén. Y algo que quisiera confesarles, hermanos, es una prueba que tuvimos mi familia y yo hace unos meses. Mi hermano más chico está pasando por ansiedad severa. Empieza a ver cosas que no son, empieza a tener trastornos de ansiedad, casi no duerme. Y anteriormente, una semana antes de que pasara toda esa, ¿cómo se podría decir? Rebote en la casa, todo ese alboroto,
yo le estaba pidiendo a Dios, estaba clamando hacia Él: Padre, por favor, ellos conocen de ti, ellos han escuchado de tu palabra, que se acerquen, Señor, tú mueve lo que sea necesario, pero que ellos vuelvan a tus caminos. ¿Y saben lo que pasó? Pues empezó a haber ahí un chorro de problemas, ¿verdad? Ahí en la casa. Pero ahora me doy cuenta que era necesario, porque a veces cuando nosotros seguimos nuestro propio camino, pues dice que a veces hay caminos que al hombre les parecen justos, pero su final es de muerte. Y así estaba mi hermano, ¿verdad? Él obviamente le estaba yendo bien financieramente, tenía una vida estable, pero en eso empiezan las circunstancias en su matrimonio y en su casa. Y eso que hace que él busque de Dios. Entonces es algo asombroso, ¿verdad? Como a veces las tribulaciones, los problemas nos hacen acercar al Rey de Reyes. Y desde ahora, desde ese momento que ellos empezaron a pasar por eso, todos los jueves tenemos una reunión familiar donde adoramos y exaltamos el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es algo asombroso, ¿verdad? Cómo se mueve Dios. Y este domingo tuvieron la oportunidad de venir a la iglesia. No sé si escucharon a la niña que casi se le salía el pulmón. Pues ella es mi sobrinita, pero gracias a Dios vinieron. Entonces pues estoy tan agradecido con Dios, ¿verdad? Por esa oportunidad, por que ellos se están acercando nuevamente a sus prados, ¿verdad? Y dice, y así, el último punto dice, y así da honra a su nombre. Pues obviamente cuando pasamos por adversidades, cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos por problemas, después de todo eso viene un milagro. Y obviamente no es por nosotros, sino por Jesús. Amén. Porque aquí únicamente pues se puede glorificar su nombre y se le puede dar honra a su nombre, y es por Él. Amén. Y así pues mucha gente queda expectante de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que ellos se acercan por medio de ese proceso y ese milagro que Dios hace en nosotros, pero únicamente es para darle toda la gloria y toda la honra al Señor de Reyes. Amén. Eso sería todo, mis hermanos. Dios les bendiga y le dejo el lugar a Sandy. No, antes de venir yo ya me andaba vomitando y luego se me rompió mi chancla y estaba bien nerviosa. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero gracias al pastor que nos da esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, que es un reto para cada uno de nosotros. Y a mí me tocó compartir uno de los versículos que más ha impactado mi vida, hablando acerca del Salmo 23, que es el versículo número 4. Y el versículo número 4 de este Salmo nos dice lo siguiente: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El año pasado, Aldo y yo, para nuestro aniversario, fuimos al Valle de Guadalupe, que está ahí en Ensenada. Es un valle precioso, y nosotros llegamos ya por ahí de las, ¿qué serán? Como 5 o 6 de la tarde, y estaba el atardecer. Era un atardecer maravilloso. Yo no sé cómo explicarles que al fondo se miraba el mar, se miraban todas las parras de los viñedos, y yo pues había rentado un Airbnb, y el Airbnb que nosotros rentamos era como una camper. Y en esa camper pues yo le dije a Aldo, ándale Aldo, vamos a estar como los hippies en los años 70 que se iban y se ponían ahí en la playa. Y yo le decía, va a estar bien padre y no sé qué. Total que convencí a Aldo de rentar esa camper. Lo que pasó es que la camper no tenía luz eléctrica, y cuando empezó a oscurecer, realmente el Valle de Guadalupe se pone oscuro, oscuro, oscuro.
tan oscuro que no podíamos ver absolutamente nada. Y yo le escribí rápido al del Airbnb bien enojada porque ¿cómo es posible que no haya luz? Bueno, me dijo, es que ahí viene escrito que no tenemos electricidad, pero hay unas lamparitas que puedes utilizar para ver. Total que entramos, agarramos las lamparitas, cuando salimos había tanta neblina que ni Aldo ni yo nos podíamos ver. Era algo de verdad extremadamente tenebroso. No tenía yo miedo porque sabía que ahí estaba Aldo conmigo, pero ¿alguna vez han visto así una película de terror como la del Jinete sin cabeza? Que se ve así súper neblina y así bien horrible. Así estábamos en una situación así. Y mientras yo leía este salmo recordaba esa experiencia de cuando estábamos en el Valle de Guadalupe y cómo la oscuridad nos había invadido. Y aunque en ese momento no teníamos temor, estoy 100% segura que si hubiéramos estado solos, él o yo, hubiéramos estado pero queriendo bajar a todos los ángeles que acamparan alrededor de nosotros y nos defendieran en ese momento. Pero no solamente en situaciones así nosotros nos enfrentamos a un valle oscuro. Hay situaciones en nuestras vidas que realmente hacen que nuestra vista se nuble y no alcanzamos a ver la luz. No hay nadie que nos dirija en medio de ese valle oscuro, y es algo que me impresiona porque incluso otras versiones llaman a este valle el valle de la muerte. Y esta es la primera, se podría decir, frase oscura de este salmo tan bonito, porque venimos de leer que el Señor nos lleva por delicados pastos, que el Señor nos lleva por arroyos tranquilos, que el Señor nos guía por sendas correctas, pero después nos dice el salmista, aunque ande en valle de sombra. Y esto nos hace y me hizo a mí reflexionar, surgiendo en mí una pregunta que es: ¿yo tendré que pasar por valles de sombras aun cuando el Señor siga siendo mi pastor? Y es una respuesta afirmativa. Voy a pasar por un valle de sombra en algún momento de mi vida. En algún momento de mi vida este valle de sombra de muerte no está diciendo claramente que nos enfrentamos a la muerte como tal, pero así un reflejo de la muerte podremos nosotros enfrentar, ya sea a través de la enfermedad, ya sea a través de la escasez económica, ya sea a través de aquello que nos quita la paz de nuestro corazón. Y David usa esta poderosa frase para hablar acerca de un tipo de experiencia oscura y aterradora que él vivió. Y la palabra de Dios nos dice que él era un pastor de ovejas y él estaba así en los valles con sus ovejitas y las defendía. Y creo que si Dios nos va a llevar a arroyos tranquilos, si Dios nos va a llevar por sendas correctas, pero también atravesaremos valles de sombras que son necesarios para nuestro crecimiento y para nuestra madurez en el Señor. Valles donde el temor llegará a nuestras vidas de muchas formas, tal vez con emociones negativas como la depresión, la ansiedad, el estrés. Y recuerdo la última vez que yo tuve miedo, y la última vez que tuve miedo fue hace 3 días. Fue un miedo horrible que no le deseo a nadie. Muchos de ustedes saben que yo trabajo de noche y en mi trabajo yo tengo que manejar. Total que un automóvil, no sé ni por dónde ni cómo, me rebasó por el lado derecho, y por lo general es por el lado izquierdo, ¿verdad? Pero iba con las luces apagadas y yo me di cuenta del automóvil solamente porque mi camioneta se movió. Por eso, por el viento que hizo. Y el temor me invadió y dejé como de respirar como 30 segundos del miedo que yo empecé a sentir. Entonces, yo creo que cuando yo empecé a sentir este temor, no podía ni siquiera hablar ni decirle: Señor, auxíliame, ayúdame. No podía pensar en absolutamente nada. Pero hay algo que me encanta de este salmo, que nos dice que cuando sintamos el temor, cuando estemos en el valle de sombra, no temeremos, no tendremos temor. A pesar de esta asociación tan oscura, David podía decirlo: no temeré. Y me encanta porque termina: tú estarás conmigo. Y primero dice en los primeros versículos: el Señor es mi pastor. Pero aquí le empieza a hablar de tú, porque el valle de sombra nos hace tener una relación más íntima con Dios.
y nos lleva a conocerlo más profundo al grado que podemos incluso hablarle de tú, decirle tú estarás conmigo. Si tú eres mi pastor, el Señor es mi pastor, pero tú estarás conmigo. Es una relación tan íntima que David empieza a tener con Dios, que le puede decir tú eres el que va conmigo, tú eres el que camina conmigo. Y sí, la presencia del Señor tal vez no quite el mal de nuestras vidas, pero sí nos ayudará a caminar sobre él y a pasar sobre ese mal oscuro, ¿verdad? Sobre ese valle oscuro, y quitará nuestro temor al futuro o a lo que se nos presente. Este salmo lo cambia todo. Hay una promesa para nuestras vidas ahí en Isaías capítulo 9, verso número 2, que dice lo siguiente: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará la luz. Y esta era la profecía de que vendría Jesús aquí a la tierra. Y yo creo firmemente que en nuestros valles más oscuros veremos la luz del Señor iluminando nuestras vidas, iluminando nuestro camino. Y es por eso que necesitamos la vara y el cayado. Este salmista nos dice lo siguiente: tu vara y tu cayado me protegerán y me confortarán. Y claro que esta no es ni una vara ni es un cayado, ¿verdad? Pero yo les quería más o menos que ustedes se identificaran. Dice que la vara era algo así chiquito, pero que tenía una punta filosa, o tenía muchos piquitos alrededor, como muchos clavos, y era para defender a las ovejas. Yo al principio pensé que la vara era para lastimar a las ovejas y disciplinarlas, porque pues uno, ¿verdad?, que le encanta que lo disciplinen o no sé, pero yo pensaba que era para eso, y la realidad es que no. Los lobos, las fieras, la misma oscuridad podía hacer que las ovejitas, que se caracterizan por no ser muy inteligentes, que digamos, tuvieran mucho temor. Entonces el pastor con esta vara no les daba a las ovejitas, le daba a los lobos y le daba a los animales que quisieran venir sobre las ovejitas. Y yo pensaba que la vara era para, sí, ¿quieres que te infunda aliento? Toma. Pero la realidad es que no, la vara es para que el Señor me proteja a mí. Y a veces nosotros no logramos entender que Él es nuestra protección. El día de ayer, mientras pasaba toda esta situación en Juárez, bueno, nosotros sabemos lo que estaba pasando, yo decía dentro de mí, es que no tengo nada de miedo. No tengo miedo, no sé si porque he crecido aquí toda la vida y ya estamos acostumbrados, pero más que eso era porque yo sabía en quién estaba confiando. Y decía el predicador ayer, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Morirnos? Pero sí es una ganancia para nosotros. La defensa del Señor está en nuestras vidas como una vara que nos protege del maligno, de aquel que quiere venir a destruir nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro ministerio, nuestro llamado, porque siempre seremos atacados, pero confiamos que el buen pastor, aquel que tiene una relación íntima con nosotros, nos cuida y nos protege con su vara. Y el cayado, el pastor lo utilizaba, bueno, esto también es algo parecido. Perdón. El cayado, el pastor lo utilizaba para él poder sostenerse y guiarse, pero aparte tenía como una curvita en esta parte para poder alcanzar a las ovejitas cuando andaban de vagas, porque a las ovejitas les encanta salirse del redil. Entonces, sí, si no, no estaría la parábola de la oveja perdida, si no, no estaría. Entonces, el pastor las guía para que no vayan a caer mientras van en el valle oscuro, no caigan al precipicio, no se lastimen ellas mismas, porque las ovejas de verdad no son consideradas los animales más inteligentes. De hecho, se consideran animales tontos. Y las ovejitas se iban contra el muro, solitas, contra el risco. Las ovejitas se metían entre los espinos. Y entonces el pastor con su cayado las empezaba a jalar y les decía, es que no es por ahí, es por acá. Y yo me identificaba tanto y le decía, Señor,
¿Cuántas veces por andar bobeando me he alejado? Pero te agradezco tanto que con tu callado tú no me lastimas, me rediriges al camino por el cual debo de ir. Y es que en un valle oscuro tal vez no lograremos ver hacia dónde vamos, y no lo lograremos hacer porque no podemos. Necesitamos el buen pastor que sea el que nos guíe y nos dirija. Y para terminar, yo creo que en los valles de sombra conoceremos al Dios protector y al Dios que nos dirige. Así que yo les quiero invitar a que no huyamos de los valles de sombra. A veces nosotros le oramos al Señor y le decimos: Señor, no, que no quiero pasar por esto. Señor, no permitas que me suceda esto, que no se muera nadie de mi familia, que no toques a mis hijos. Señor, protégelos. Y no estoy diciendo que está mal que nosotros oremos por protección, sino que si el Señor nos quiere enviar por un valle de sombra, que nosotros vayamos tranquilos y confiados, que Él nos dará la victoria, que pasaremos por ellos, no por nuestros méritos, ya que son inválidos, sino por los del buen pastor, que hace que todo sea para nuestro bien, con el fin de darnos una esperanza de vida. Y termino con Hebreos capítulo número 13, versos 20 y 21, y nos dice: y ahora que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que rectificó su pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes mediante el poder de Cristo todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. A través de los valles de sombra, nosotros podremos disfrutar de la compañía del gran pastor, y ese gran pastor nos capacitará en medio de ese valle para que nosotros podamos hacer su voluntad y podamos tener esa esperanza por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, primero que nada, al igual que mi esposa, pues es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí. La verdad es que nunca nos imaginamos que en tan poco tiempo íbamos a estar exponiendo la palabra del Señor, predicando. ¿Se escucha ahí? ¿Ahí está ya? ¿Mejor? Ok. Predicando, exponiendo, disertando la palabra del Señor, y pues es un honor, hermanos. La verdad de las cosas es que es un honor. Es un regalo inmerecido de parte del Señor. Ahora, hermanos, hablando de este salmo, del Salmo 23, la verdad de las cosas es que yo lo odiaba, lo detestaba así con todo mi ser. Ni siquiera lo había leído completo, para ser honesto. Me acuerdo perfecto que en la iglesia de mi origen, con el pastor Andrés Barraza, siempre que pasábamos a dejar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, teníamos que decir un texto de memoria. Y pues yo no sé cómo le hice, ¿verdad?, porque yo soy muy malo para memorizar, entonces siempre decía uno nuevo. Pero había un hermano que casualmente era el yerno del pastor Rodolfo, papá de Andrés Barraza, que quería con la hija. Ahí andaba ahí quedando con la hija. Entonces, pues ni cristiano era, ¿verdad? Pero él siempre pasaba a dar su ofrenda. Y luego le decían, versículo, y luego: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y luego, esa era una vez. Siguiente domingo, otra vez. Y luego, versículo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y así se la llevó, hermanos, por los siglos de los siglos. Siempre estuve diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo decía: ya está, me tiene harto ya con su Señor es mi pastor y nada me faltará. Ya me tiene harto con el Salmo 23. Y no lo entendí, hermanos. La verdad, no lo entendí hasta que lo leí. Entonces dije: realmente el Señor sí es nuestro pastor. Y lo que este salmo, hermanos, en su totalidad nos quiere demostrar, o nos quiere dar como objetivo principal, son 4 cosas. Número 1, es un salmo que nos da esperanza, hermanos. Número 2, nos da confianza. Número 3, nos da fortaleza. Y número 4, nos da seguridad. Entonces, este salmo lo vamos a dividir en 2 secciones. La sección primera, es decir, de los versículos del 1 al 4, vemos al Señor como el pastor, como el buen pastor. Y en los versículos 5 y 6, que son los que adelante vamos a exponer, vemos al Señor como un anfitrión, ¿sí?, como un espectador.
Entonces, vamos a leer versículos 5 y 6, hermanos. Dice de la siguiente manera, versículo 5: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Versículo 6: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Cuando nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, el sentido estricto, lo que realmente nos intenta decir en profundidad esta parte del Salmo, esta parte de la Escritura, en el versículo 5 y 6, vamos a descubrir al Señor como anfitrión, como les decía ahorita. ¿Y por qué como anfitrión? Porque primero que nada dice, me preparas un banquete. Cuando nosotros nos referimos a un banquete, hermanos, estamos diciendo que es un festín, es una fiesta, es algo que provoca alegría. Un ejemplo claro, práctico y reciente. Rosa y Humberto nos acaban de compartir la grandiosa y maravillosa noticia de que Rosa va a ser madre y Humberto va a ser padre. Saliendo de aquí, hermanos, déselo a Rosa, no se crea. Saliendo de aquí, hermanos, ellos ofrecieron un festín, ofrecieron un banquete, ofrecieron una comida en su casa para celebrar que iban a ser padres. Pero ¿qué es lo que intenta demostrar o qué es lo que nos quiere decir este banquete? ¿A qué se refiere con un banquete? El Señor lo que está diciendo es que tiene un pacto o una alianza con nosotros. Cuando Él dice me preparas un banquete, lo que está diciendo es te estoy preparando un banquete, te estoy preparando un festín porque tú eres parte de mi pacto, porque yo estoy celebrando una alianza contigo. ¿Cuál alianza? La de la salvación, hermanos. El Señor nos rescató, el Señor nos llamó, el Señor fue por nosotros como el buen pastor, como en la parábola de las 100 ovejas. Nosotros nos descarriamos, nosotros nos alejamos, pero el Señor fue por nosotros, el Señor nos llamó, nosotros no fuimos a Él. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no teníamos ni siquiera la necesidad ni la intención de voltear a ver hacia el Señor. Sin embargo, el Señor, en su gracia, en misericordia y aún en su justicia, fue por nosotros y nos encaminó. Entonces, este banquete, hermanos, como les decía, muestra el pacto, muestra la alianza, pero también muestra solidaridad. Lo que encontramos a continuación, después del banquete o de este pacto, de esta celebración, es que dice, en presencia de mis enemigos, celebra un banquete. Perdón, disculpen, ¿no hay temporizador? Porque ya ni sé ni qué tiempo voy. Es que de repente volteé y para no pasarme, porque de repente a mí se me va el tiempo y me voy. Ahora que regresé a dar clases, tengo 2 años, bueno, duré 2 años dando clases en la Universidad de Durango y luego descansé 2 años y luego regresé otra vez. Y yo tengo un tiempo para ir a checar. Entonces me dicen, tienes que checar la entrada y la salida. Y tengo 1 hora o a veces 2 horas según la clase que me toque. Y siempre estoy viendo el reloj, y luego de repente volteo a ver el reloj y ya se me pasó la hora de la checada, de la salida. Y ahí tengo que ir con el coordinador y decirle, pues, tira paro porque ya se me pasó. Entonces, para no pasarme del tiempo, hermanos, por eso les pregunto, no por otra cosa. Entonces, vemos, después de que el Señor nos prepara el banquete y nos presenta como, se presenta a Él, como un anfitrión y que nos demuestra la alianza y la solidaridad que tiene para con nosotros, que dice, lo hace en presencia de mis enemigos, en presencia de nuestros enemigos. ¿Qué es lo que nos intenta decir aquí? Número 1, hermanos, voy a ir dando así punto por punto en cada parte que me vaya teniendo, para hacerlo un poco más práctico o entendible. Número 1, Él lo que intenta hacer es reconocer nuestra dignidad. ¿Cómo Él reconoce nuestra dignidad delante de nuestros angustiadores, delante de nuestros enemigos? Cuando el Señor prepara este banquete, este festín, y nos invita y somos parte de, es más, somos nosotros la causa de ese banquete. No hay otra causa por la que se haya hecho ese banquete, sino para nosotros estar cómodos, sentirnos a gusto y para Él hacernos saber el pacto o su alianza. Gracias. 6 minutos, rápido. Él dice a nuestros enemigos, Él es parte de mi pacto. Él es parte de mi redil. Yo soy su pastor, yo soy su padre, Él es mi hijo. Yo lo voy a exaltar aquí delante de ustedes,
Yo lo voy a exponer aquí delante de ustedes, lo voy a poner delante de ustedes para que ustedes lo respeten. Hablando en un mundo espiritual, a Satanás, a sus huestes malignas y demonios y todo lo que sea, ¿verdad? El Señor nos pone delante de todos ellos y nos dice: Él es mi hijo, Él es mi oveja, yo soy su pastor. ¿Sí? Entonces, además de darnos o de mostrarnos dignidad, Él nos provee de un prestigio, de una calidad, de un carácter. Él nos provee de una personalidad, como lo mencionaba ahorita, de ser hijos de Dios. Eso sería suficiente, eso debería ser suficiente para cualquier enemigo que esté en contra de nosotros, reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, que tenemos un pastor que es bueno, que es omnipotente, que es absoluto y que nadie ni nada podrá vencerlo jamás. ¿Sí? Sin embargo, el Señor no se queda ahí y continúa diciendo en ese mismo versículo: me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Cuando dice que unge nuestra cabeza con aceite, lo hace para dos cosas. Número uno, manifestar públicamente nuestra amistad, como Jesús dijo que éramos sus amigos. ¿Se acuerda de la parte en la escritura en Lucas? Me parece que es la mujer que unge los pies de Jesús con perfume. ¿Se acuerda cuando el fariseo está ahí, o los fariseos están ahí atacando y viendo qué criticar? Y cómo es que esta mujer, si es prostituta, la peor de las mujeres en la sociedad, se acerca a ti, Señor, a ti, Maestro, y te unge con perfume los pies. ¿Y qué es lo que le dice Jesús al final? Todos sus pecados le son perdonados. Le da una relación, como decía ahorita mi esposa, tiene una intimidad, hay una cercanía, los hace su amigo. Es decir, yo decir que soy amigo de alguien, como dicen, ¿verdad? Coloquialmente, los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Yo decir que soy amigo de alguien es porque hay una conexión íntima, hay una relación que me une estrechamente con esa persona. Jesús, el Señor, Dios, la Trinidad, en este pasaje nos está diciendo que cuando nos unge, le está demostrando a nuestros adversarios que es nuestro amigo, o que somos sus amigos. Hay una cercanía, hay una intimidad, no hay una conexión que nos pueda separar de parte del Señor o para con el Señor. No hay nada que nos pueda separar. Ahora, dice la última parte de este versículo: mi copa se desborda de bendiciones, o en otra versión dice: mi copa está rebosando. Tres aspectos importantes de esto, hermanos. Número uno, nos dice que, hablando propiamente de que Dios en esta parte de la escritura es un anfitrión, dice que es un anfitrión generoso, es un anfitrión dadivoso, y por último es un anfitrión grato. Él nos está dando lo que no merecíamos tener. Él nos está rebosando la copa, Él nos está llenando la copa cada vez que nosotros la estamos vaciando, sin nosotros pedírselo. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos observar la gracia del Señor si las bendiciones siempre nos han perseguido, hermanos? Si las bendiciones nunca se han acabado. Si cuando nosotros creemos estar derrotados, cuando nosotros creemos estar, por ejemplo, la gente que ha pasado por la depresión, que yo nunca la he experimentado hasta 2 veces nada más. La primera, cuando me rompieron el tendón de mi pierna derecha, duré 2 semanas en depresión, 1 semana tirada en la cama así absolutamente, porque primero no me podía mover, pues traían la pierna toda inflamada. Segundo, porque todos mis sueños, expectativas, objetivos, propósitos, yo dije ya no se van a alcanzar. Y también adicional a eso, acababa de conocer a mi esposa, entonces yo dije, ya me quedé sin trabajo, ya no la poder invitar a salir y ya se me va a ir o qué sé yo. Entonces, por 2 semanas, hermanos, entré en depresión. Yo no sabía lo que era la depresión hasta ese momento. Y recientemente, ahora con la muerte de mi padre, pues el Señor me sacó pronto de ahí. La verdad es que, es más, ni tiempo tuve de estar en depresión, porque mi esposa me está dando carrilla para cuidarla. Pero es una sensación realmente muy difícil, muy difícil. Entonces, aún en esos momentos de depresión, aún en esos momentos de amargura, de tristeza, o de los problemas insuperables, que creemos que son insuperables, aún así el Señor rebosa nuestra copa y nos dice: aquí está mi bendición que te estoy dando sin que lo merezcas. ¿Sí? Por último, hermanos, el versículo 6, para irnos ya un poco más rápido, dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre.
Aquí vemos al Señor una dualidad. Lo vemos como pastor, otra vez, versículos 1 al 4, y lo vemos como anfitrión. ¿Por qué lo vemos como pastor? Porque dice, ciertamente tu bondad y tu amor, en la versión Reina Valera, que a continuación les voy a leer, dice, ciertamente el bien y la misericordia. ¿De quién proviene el bien y de quién proviene la misericordia, hermanos? Del Señor nada más, efectivamente. Entonces, cuando nos está diciendo que el bien o la bondad nos perseguirán o que estarán con nosotros, nosotros tenemos que tener cuidado aquí con esto, hermanos, porque tenemos siempre muy en cuenta este famosísimo versículo que hasta lo ponemos así en la pared de la casa, Romanos 8:28, que a los que son llamados hijos de Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es lo que conforme a su propósito, ¿saben? Y bla, 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 bla. Entonces decimos, todas las cosas nos obran para bien. Pero ¿qué es el bien, hermanos? ¿Qué es el bien? Cuando hablamos del bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hay homicidios ahorita, salimos, quizá nos dan un balazo. ¿Eso es el bien? ¿Vamos a estar conformes con eso? El bien, hermanos, es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, dice la Escritura, y yo creo fervientemente en eso, que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Si a mí me ocurre un accidente, si a mí el Señor permite que toquen mi cuerpo, aún así, hermanos, ese es el bien. ¿Por qué? Porque dice a continuación, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable. Y en la Reina Valera, nada más para hacer un poco ahí de comparación y aclaración, ciertamente el bien y la misericordia. Es decir, el bien es seguir la voluntad del Señor. Y acabamos de descubrir que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si a mí salgo de aquí y el Señor decide tocar mi cuerpo y me lastima, yo tengo que aceptarlo porque es la voluntad del Padre. Pero aún así el Señor me da misericordia, porque recordemos que la misericordia, hermanos, es no recibir lo que sí merecíamos. ¿Y qué merecíamos, hermanos? La condenación eterna. Entonces, que toque mi cuerpo, que me lastime, que me deje interdicto quizá, o dicho en otras palabras, que me deje en un grado de estupidez mental, aún así el Señor sigue siendo misericordioso para conmigo, porque lo que yo merecía era ser condenado eternamente. Y como decía ahorita mi esposa, el morir es ganancia, hermanos. Si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Y luego continúa la Escritura diciendo, porque para esto murió y resucitó el Señor, para enseñorearse de los vivos, así como de los muertos. Entonces, si el Señor nos toca, si nosotros quedamos en un estado vegetal o en estado de interdicción, no podemos pensar, no nos podemos mover, aún así el Señor sigue siendo misericordioso para con nosotros, hermanos. Y eso tiene que quedarnos muy claro, muy claro. Ahora, ya para concluir, me gustaba mucho un comentario de un comentarista acerca del Valle de la Muerte o el Valle de la Sombra, porque decía, aún en ese Valle de la Sombra hay vida. En los valles, aún así, hay vida. ¿Cuál es la vida, hermanos, que encontramos en este Valle de la Sombra o de este Valle de la Muerte? Dice, parte final del versículo 6, todos los días de mi vida. ¿Refiriéndose a quién? A nuestro buen pastor. Todos los días de mi vida me seguirá obviamente tu bondad, me seguirá tu amor, me seguirá tu misericordia, me seguirá tu voluntad que es perfecta, que es buena y que es agradable, y en la casa del Señor viviré por siempre. No basta, hermanos, con que nosotros nos quedemos en esa posición o en esa postura de decir, no, sí, Señor, ven, hágase tu voluntad en mí, yo recibo lo que tenga que recibir de tu parte, no me interesa porque yo intento ser el mejor o el perfecto más cristiano que haya existido sobre la faz de la tierra. No basta eso, hermanos, porque todo lo recibimos por gracia, porque no lo merecíamos y aún así el Señor nos lo dio, y porque en medio de su misericordia, como lo acabamos de ver ahorita, lo que sí merecíamos no nos dio. Entonces Él dice, aún así todos los días de tu vida vas a vivir en paz, vas a vivir en seguridad, vas a vivir confiado, como los objetivos que les mencionaba hace un momento. Aún así, todos los días de tu vida vives, en este presente los vives así.
aunque estés atravesando la situación más adversa, aunque estemos en medio del problema más oscuro, aún así tenemos paz en medio de ese problema o de esa tormenta. Y con paz no me estoy refiriendo a una paz emocional, a una paz psíquica, a un estado mental en el que yo alinee mis chakras y me ponga que hacer la flor de loto, budismo, etcétera. No, hermanos. Con la paz me estoy refiriendo a una paz que sobrepasa todo entendimiento, como es la paz del Señor. Y no solamente en esta vida, hermanos. La promesa aquí está: en la casa del Señor viviré por siempre y para siempre. Amén. Oramos, hermanos. Señor, tú eres fiel, tú eres omnipotente, Señor, tú eres inagotable. No podemos tener suficiente de ti, Señor, siempre queremos más. Por eso nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, para rogarte, para solicitarte, Padre, que pases de nosotros esta copa, pero que no se haga así, Señor, sino que se haga tu voluntad, la cual sabemos que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor, y que sea lo que tú tengas para nuestras vidas en este momento, saliendo de la iglesia, el día de mañana. Nosotros lo recibiremos con paz, nosotros lo recibiremos agradecidos, porque proviene de ti, Señor, nuestro buen pastor. Porque cuando nosotros nos salimos del camino que tú nos tienes preparado, de la senda de la vida eterna, Señor, aún así tú te tomas la molestia, aunque no deberías, de ir por nosotros, de rescatarnos, de volver a dirigirnos o encaminarnos en el camino que es correcto, Señor, en alcanzar la perfección de tu Hijo Cristo, la cual un día tendremos cuando estemos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender mejor tus caminos. Ayúdanos, Señor, a entender mejor tu palabra. Ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor, y a poder exaltarte, alabarte y darte la gloria siempre. Por tu Hijo Jesús, Señor. Amén.